Apreciados amigos, es un gusto que nuevamente estemos reunidos para continuar con nuestro estudio, continuar con el desarrollo de esta lección. Pecado, sacrificio y aceptación. Así titula la lección del día de hoy. Continuamos, recuerden, viendo el santuario celestial dentro del nuevo pacto. En esta ocasión vamos a ver estos 3 puntos. El pecado, sus consecuencias, nuestra condición dentro de todo ello. Luego el sacrificio como parte del plan de salvación. Y por último, la aceptación, pero la aceptación de esta ofrenda. Comenzaremos entonces hablando acerca del pecado. Algunos textos que refieren la triste condición en la cual nos encontramos se encuentran en el libro de Romanos. Tomemos por favor atención a lo que está escrito, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores. Esto es genérico, pero es una verdad que no podemos negarla por ningún aspecto. El hecho de que todos somos pecadores desde que el pecado entró a este mundo. Lamentablemente estamos en esa condición. Y no solo Romanos 3, también Romanos 5 añade la condición lamentable de este mundo. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Apreciados amigos, todos estamos en esta condición. No existe persona, no existió, a excepción de Adán y Eva por un tiempo, y por supuesto el Señor Jesús, pero fuera de ello no existió ni existirá persona que no haya cometido pecado. Y no solo somos pecadores, tristemente estamos condenados a la muerte. Romanos 6:23 lo dice de forma tajante. La paga del pecado es la muerte. Entonces, queridos amigos, nuestra condición es esta. Nuestra situación es pecaminosamente triste y perdidos, condenados a muerte. Obviamente, si es que no existiría un plan de salvación, todos estaríamos en este mundo de manera fugaz y luego pues tendríamos la muerte eterna, que es lo que predica el evolucionismo, por ejemplo. Entonces, queridos amigos, nuestra condición es así, pecaminosa y condenados a muerte. ¿Cuál es el plan que Dios estableció para sacarnos de esta triste condición? Pues el famoso plan de salvación que en líneas generales ya conocemos, pero de la cual hablaremos a continuación. Vamos a leer los siguientes textos. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, la epístola dice así: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La única forma de pagar nuestra deuda para que nuestro pecado sea borrado era derramando nuestra sangre. Es decir, tendríamos que morir porque estamos condenados por nuestro pecado. Entonces esto se hace imposible, porque si yo quiero evadir la paga del pecado, que es la muerte, tendría que morir, porque eso es lo que pide. Pero no puedo volver a la vida, es imposible. ¿Qué hago entonces? Pues humanamente nada. Por eso Jeremías dice, no puedes tú librarte de la culpa y de la consecuencia del pecado por tus propios méritos, no puedes. Por ello es que el Señor estableció ese sistema de derramamientos de sangre que a lo largo del Antiguo Testamento se hizo en el santuario. Bueno, por un tiempo también lo hicieron afuera, cuando no había un santuario, en fin. Sacrificar un animal para que ese animal de alguna forma sustituya al pecador, para que ese animal reemplace al pecador. Y eso es lo que Dios hizo como plan de salvación. Desde Adán, cuando ellos pecaron, tuvieron que sacrificar un cordero para vestir y cubrir la vergüenza de su pecado. Sin embargo, eran animales que en primer lugar no pueden reemplazar al hombre más que figuradamente.
Y en segundo lugar, no eran perfectos, pues la ley pedía que por el pecado se presente una ofrenda perfecta. Y desde que el pecado entró, no hay nada perfecto en este mundo. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículos 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Simplemente es un sustituto figurativo, por eso es que cada año el santuario tenía que ser purificado, porque el cumplimiento de todos esos símbolos aún no había llegado. El Señor Jesús aún no había descendido y no había venido a este mundo, así es que estos eran simplemente rituales que iban señalando al verdadero Cordero. Entonces, ¿qué dos puntos aprendemos de estos versículos? En primer lugar, que la única forma de pagar el precio del pecado es derramando sangre. Tendría que ser la nuestra, pero luego, ¿cómo vuelvo a la vida? Es imposible. Y si muero en pecado, no me alcanza la salvación de Cristo. En segundo lugar, que los animales ofrecidos eran una representación del verdadero Cordero. Los animales ofrecidos no liberaban realmente de la culpa al pecador. Tenía que ser una ofrenda perfecta. Los últimos textos que vamos a ver hablan precisamente de esa ofrenda perfecta. El profeta Isaías, hablando de Cristo o del Mesías, escribió lo siguiente: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta profecía, que ya estudiamos el trimestre anterior, apunta a Cristo, señala a Cristo como el Mesías, señala a Cristo como la ofrenda que todos estamos esperando o en ese tiempo todos esperaban para que sustituya al pecador. Entonces, cuando hablamos de la ofrenda que es aceptada, la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, solo podía darlo Cristo. Por eso Él se entregó y de manera voluntaria el Señor se entregó para darnos perdón. Y recuerden que esto lo hizo antes que nosotros seamos creados. Cuando el profeta Juan Bautista se encontró con Cristo, él lo dijo sin dudar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido amigo, la ofrenda que Cristo presentó, es decir, su propia vida, fue una ofrenda perfecta. El sacrificio de Cristo fue perfecto y era lo único que podía salvarnos, y es lo que Dios aceptó para nuestra redención. Entonces, nuestra condición pecaminosa es triste, pero gracias a Dios que hay un plan de salvación que incluía un derramamiento de sangre. Y todo ese derramamiento de animales señalaba a Cristo. Y cuando Cristo fue entregado en la cruz, fue una ofrenda aceptada por todos nosotros para que en el nombre de Cristo todos alcancemos salvación. Pero aquí viene una pregunta con la cual voy a finalizar. Dios, el Padre, Dios en su plenitud, aceptó el sacrificio de Cristo. Amigo, ¿tú estás aceptando a Cristo como tu Salvador? ¿Tú aceptas que Él murió en tu lugar, clavado en esa cruz? Como ya sabemos, estaré publicando el bosquejo de esta lección y los días sábados puedes acompañarnos a los comentarios en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.